En este vistazo número 13 veremos el final de abril del 20 al 30. Estos son los santos que veremos en este vistazo, luego de haber conmemorado el Domingo de Misericordia con el cuarto vistazo especial. Ahora nos preparamos durante 40 días, contando desde el Domingo de Resurrección, para la ascensión del Señor, con ese ejemplo de Jesús para ser misericordiosos, comprensivos, pacientes a la hora de tratar con los demás, tal como Él haría. Pues como les contaba en ese especial, así como Dios le dijo a Moisés que pusiera como estandarte una serpiente para que se curaran los israelitas en el desierto, ahora es Jesús quien fue elevado en la cruz, para que lo sigamos y con su ayuda salgamos bien librados de todas las batallas espirituales. Empezamos el 20 con Santa Inés de Montepulciano, italiana, que fue una de las figuras más brillantes de la Orden de Santo Domingo. A sus 9 años obtuvo que sus padres, que eran de una de las principales familias de la ciudad, la dejaran irse a vivir a un convento de religiosas. Allí su seriedad y su comportamiento tan inteligente le atrajeron de tal manera la confianza de sus superioras que cuando apenas tenía 14 años la encargaron de la portería y de recibir las visitas. Desde muy joven ayunaba casi todos los días y dormía en el duro suelo, teniendo por almohada una piedra. Después la salud se le resintió y por orden del médico tuvo que suavizar esas mortificaciones. San Raimundo cuenta que Dios le permitía visiones celestiales. Por ejemplo, un día logró ver cómo era Jesús cuando niño. Y cuando la despensa del convento estaba desprovista de alimentos, ella rezó con fe y la despensa apareció llena. Además, al estar en sus éxtasis de oración, se le podía ver levitando en el aire. Un ángel se le apareció ofreciéndole un cáliz de amargura y le dijo: como Jesús en esta tierra, tendrás que beber el cáliz de la amargura, pero para la eternidad te espera la corona de gloria que nunca se marchita. Murió en el año 1317 a la edad de 49 años, y en su sepulcro se han obrado muchos milagros. Santa Catalina de Siena vio su cadáver incorrupto después de 30 años y recomendó a las hermanas que la imitaran, como ella hizo durante toda su vida, tal como veremos justo en este vistazo un poco más adelante. Quédense hasta el final. El 21 conmemoramos a San Anselmo, arzobispo de Canterbury. Estudió con padres benedictinos y se convirtió en un muy buen predicador y reformador de la vida monástica. Es cierto que los normandos oprimieron a Inglaterra, pero con ellos llegaron al país algunos de sus hombres de iglesia y de estado más eminentes, entre ellos este santo, que fue elegido obispo de Canterbury y combatió valientemente por la libertad de la iglesia, sufriendo 2 veces el destierro. Escribió importantes obras de teología y murió en el año 1109. San Anselmo fue sin duda el mayor teólogo de su tiempo y el padre de la escolástica. Como tal, es precursor de Santo Tomás de Aquino. La Iglesia no había tenido un metafísico de su talla desde la época de San Agustín, y con ello integró la filosofía y la teología en sus obras. Tuvo roces con el rey Enrique I, pero lograron llegar a acuerdos que lo convirtieron en el regente del rey. El 22 están los santos Cayo y Sotero, papas y mártires. San Cayo era originario de Dalmacia y pariente del emperador Diocleciano. ¿Lo recuerdan? La violencia de su persecución le obligó a vivir 8 años en las catacumbas. Sus sufrimientos por la fe le merecieron el título de mártir. San Sotero, por su parte, sucedió a San Aniceto en la cátedra de San Pedro. Se han conservado unas cartas en las que San Dionisio, obispo de Corinto, alude la paternal bondad de este papa, especialmente con los que habían sufrido por la fe en Cristo. Además, San Dionisio manifiesta que en las iglesias de Corinto se leyó una carta escrita por San Sotero junto con la carta del Papa San Clemente, considerada por algunos autores como la famosa Segunda Carta de San Clemente. La iglesia venera a San Sotero como mártir, pero no existe ningún relato de su martirio. El 23 celebramos a San Jorge, mártir, que es el patrono de Inglaterra y de los Boy Scouts. ¿Lo has escuchado? Nació en Lida, Palestina, la tierra de Jesús. Era hijo de un agricultor muy estimado. Entró al ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de Oriente se encontró con un terrible caimán o dragón o tiburón, que devoraba mucha gente y nadie se atrevía a acercársele. San Jorge lo atacó valientemente y acabó con tan feroz animal. Y reuniendo a todos los vecinos que estaban llenos de admiración y de emoción, les habló muy hermosamente de Jesucristo y obtuvo que muchos de ellos se hicieran cristianos.
Pero el emperador Diocleciano mandó que todos tenían que adorar ídolos o dioses falsos y prohibió adorar a Jesucristo. El capitán Jorge declaró que él nunca dejaría de adorar a Cristo y que jamás adoraría ídolos. Entonces el emperador declaró pena de muerte contra él. De paso, para el sitio del martirio, lo llevaron al templo de los ídolos para ver si los adoraba, pero en su presencia varias de esas estatuas cayeron derribadas por el suelo y se despedazaron. A Jorge lo martirizaron y mientras lo azotaban, él se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús y no abría la boca, y sufría todo por nuestro Señor sin gritar ni llorar. Muchos al verlo exclamaban: ¡qué valiente! En verdad que vale la pena ser seguidor de Cristo. Cuando lo iban a matar decía: Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Él siempre rezaba, y Dios siempre lo escuchaba. Al oír la noticia que ya iban a cortarle la cabeza, se puso muy contento porque él tenía muchos deseos de ir al cielo a estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Su culto alcanzó gran celebridad desde tiempos muy antiguos en la Iglesia. La Iglesia de Oriente lo llama el Gran Mártir. En tiempos de las cruzadas, el rey Ricardo Corazón de León motivó la devoción en Europa, especialmente en Inglaterra, pues pudo ver en Tierra Santa cómo San Jorge intercedía en favor de los que lo invocaban. La parroquia de San Jorge en Bogotá, Colombia, está en la calle 86, número 49C10. Cuenta con una entrada preciosa, con representaciones, y este es el altar decorado así hermoso cuando tuve la oportunidad de ir a visitarlo. El 24 tenemos a San Fidel de Sigmaringa, mártir. La congregación de Propaganda Fidae venera a San Fidel como su primer mártir. Era un sacerdote capuchino conocido también con el nombre de Marcos Rey. Desde joven empezó a llevar una vida de penitencia y también fue conocida su vocación de servicio y defensa a los más pobres, por lo que el pueblo lo llamó el abogado de los pobres. Por orden de sus superiores, San Fidel fue enviado con otros 8 capuchinos a predicar a los zwinglianos de Grions, misión que aceptó gustosamente pese a las amenazas de los protestantes de aquella región. Las conversiones numerosas que el santo conseguía a diario se debían sin duda tanto a las largas horas de la noche que dedicaba a la oración como a sus sermones e instrucciones cotidianas. Encolerizados de sus prodigios, los protestantes empezaron a hostigar al religioso poniendo a la población en su contra. Enterado de lo sucedido, San Fidel pasó varias noches de oración ante el Santísimo Sacramento para luego dirigirse a las aldeas aledañas. Cuando se dirigía a Grush, fue atacado por un puñado de hombres armados quienes le exigieron que abrujase de la fe católica, pero el santo se negó rotundamente, por lo que fue derribado a tierra y acabado a puñaladas. El 25 celebramos a San Marcos, nuestro querido evangelista, primo de San Bernabé, ¿lo sabían? Lo acompañó, junto con San Pablo, en el primer viaje misionero que hicieron estos dos apóstoles, pero al llegar a regiones donde había muchos guerrilleros y atracadores se asustó y decidió regresar a su patria. San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de San Pedro. Como le escuchaba siempre sus sermones, que no eran sino el recordar los hechos y las palabras de Jesús, Marcos fue aprendiéndolos muy bien y así escribió el Evangelio. Parece un reportero gráfico narrando lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon, al punto de ser, al parecer, el Evangelio del que sacaron mucho material para los otros 3. San Pedro llama a Marcos en sus cartas hijo mío. Y San Pablo, cuando escribe a Timoteo desde su prisión en Roma, le dice: tráigame a Marcos porque necesito de su colaboración. Dicen los antiguos historiadores que fue un compañero muy apreciado por los 2 apóstoles. Dicen que San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría en Egipto y que allá, en esa ciudad, fue martirizado por los enemigos de la religión un 25 de abril. La ciudad de Venecia, en Italia, lo eligió como patrono y construyó en su honor la bellísima Catedral de San Marcos. En Bogotá, la parroquia está en el suroriente. La dirección correcta es la calle Primera F bis, número 1011. Hagan caso omiso a las otras que aparecen en Google Maps. El 26 están San Cleto y San Marcelino. San Anacleto o Cleto fue el tercer papa de la Iglesia. Algunos dicen que fue de origen ateniense, otros que romano. Lo cierto es que el mismo apóstol San Pedro lo conoció en Roma y le hizo apostolado, siendo el primer papa quien lo bautizara y lo ordenara presbítero de la Iglesia de Roma.
Junto con Lino, Anacleto era uno de los principales discípulos y colaboradores del apóstol Pedro en el pastoreo de la Iglesia Madre de la Cristiandad. Después que Pedro fuera martirizado, le sucedió como obispo de Roma Lino, quien luego de 12 años a la cabeza de la iglesia también pagó con su sangre su fidelidad. Entonces el presbítero Anacleto pasó a ser papa. Se dedicó a socorrer con limosnas a los necesitados y a alentar con cartas a las cristiandades perseguidas. El emperador Domiciano estaba furioso por el decaimiento del culto a los dioses paganos y viendo en ello un peligro para el imperio, desencadenó la persecución contra los causantes de esta amenaza, los cristianos, quienes decidieron entregar la vida antes que renunciar a su fe. El pastor no podía ser menos que las ovejas. San Anacleto, luego de ser arrestado, sufrió el martirio en Roma el 26 de abril del año 90. Su cuerpo se conserva en la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Mientras la barca de la iglesia era sacudida por la tempestad externa de la persecución, al interior la herejía donástica hacía mal entre algunos fieles, quienes acusaron al Papa Marcelino de haber ofrecido sacrificios a los ídolos para librarse de la muerte, y por ello murió en manos del verdugo. Obviamente la acusación era falsa, como más adelante el gran San Agustín lo confirmaría. El 27 recordamos a Santa Cita, que a los 12 años, a causa de la pobreza de su familia, tuvo que emplearse de sirvienta con una familia rica y le sirvió el resto de su vida por 48 años. Desde pequeña demostró un gran amor para todos, especialmente los pobres y abandonados, pero a sus patrones no les gustaba porque temían que dejara sus labores. Pero cuando los otros sirvientes les avisaron que Cita estaba ayudando a un necesitado, encontraron ángeles haciendo sus quehaceres. Desde aquel día le permitieron más libertad para servir a los pobres. Una vez que el hambre azotó la ciudad, Cita tenía la costumbre de repartir todo lo suyo, incluso su comida con los pobres, pero la necesidad era muy grande, por lo que repartió la despensa de granos de la familia con los pobres. Cuando la familia fue a investigar, encontró la despensa repleta. Si le quedaba un día libre, lo empleaba en visitar pobres, enfermos y presos, ayudaba a los condenados a muerte. Murió el 27 de abril de 1278 a los 60 años e inmediatamente su culto se propagó, especialmente en Palermo, Sicilia, otras partes de Italia e Inglaterra. Fueron tantos los milagros que se obraron por su intercesión que el Papa Inocencio XIII la declaró santa en 1696. El 28 conmemoramos a San Luis María Griñón de Montfort, fundador de las comunidades religiosas que han hecho grandes obras por la conversión de las almas, los padres montfortianos, a cuya comunidad le puso por nombre Compañía de María y las Hermanas de la Sabiduría. San Luis, además, escribió uno de los libros que junto con las Glorias de María de San Alfonso ha llegado a ser uno de los libros más famosos que se ha escrito acerca de la devoción a la Virgen María, el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Incluso el Papa Juan Pablo II tomó como lema una frase que repetía mucho nuestro santo: soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo tuyo es. Qué bueno que adoptemos esta frase también. El santo dedicó todas sus grandes cualidades de predicador, de conductor de multitudes, de cantante y compositor a predicar misiones para convertir pecadores, viajando incansablemente por los distintos lugares de Francia, anunciando el Evangelio y permitiendo la llegada de Dios Padre en el corazón de las personas. A pie y con limosna se fue hasta Roma, pidiendo a Dios la eficacia de la palabra, y la obtuvo de tal manera que al oír sus sermones se convertían hasta los más endurecidos pecadores. El Papa Clemente XI lo recibió muy amablemente y le concedió el título de misionero apostólico con permiso de predicar por todas partes. San Luis falleció el 28 de abril de 1716 a la edad de 43 años de una repentina enfermedad. El 29, lo prometido es deuda. Celebramos a Santa Catalina de Siena, a quien quería disuadir de sus votos de virginidad realizados a los 7 años, frustrando sus devociones, privándola de su pequeña celda en la cual pasaba gran parte de su tiempo en soledad y oración. Le dieron varios trabajos duros para distraerla, pero esta santa sobrellevó todo esto con dulzura y paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde entre todas sus ocupaciones se consideraba siempre a solas con Dios y donde no podía entrar ninguna tribulación. Más adelante, su padre aprobó finalmente su devoción y todos sus deseos piadosos. A los 15 años asistía generosamente a los pobres, servía a los enfermos y daba consuelo a los afligidos y prisioneros.
Como una consagración más formal a Dios, a los 18 años, Santa Catalina recibió el largo hábito blanco y negro deseado de la Tercera Orden de Santo Domingo. El hecho de pertenecer a una tercera orden significa que la persona vive la espiritualidad dominica, pero en el mundo secular. Ella fue la primera mujer soltera en ser admitida. A partir de ese momento, su celda llegó a ser su paraíso y se ofrecía a sí misma en oración y mortificación. Durante 3 años de oración en soledad, había momentos en que formas repugnantes y figuras tentadoras se presentarían en su imaginación y las tentaciones más degradantes la asediaban. Posteriormente, el diablo extendió en su alma como una nube y una oscuridad tan grande que fue la prueba más severa jamás imaginable. Santa Catalina continuó con un espíritu de oración ferviente, de humildad y de confianza en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Le preguntó al Señor dónde estaba en ese tiempo, luego de pasada la prueba, y su respuesta fue: hija, estaba en tu corazón, fortificándote por la gracia. Ya sabemos qué sucede con nosotros en las dificultades. Dios nunca nos abandona. En 1366, Santa Catalina experimentó lo que se denominaba un matrimonio místico con Jesús. Cuando ella estaba orando en su habitación, se le apareció una visión de Cristo acompañado por su madre y un cortejo celestial. Tomando la mano de Santa Catalina, Nuestra Señora la llevó hasta Cristo, quien le colocó un anillo y la desposó consigo, manifestando que en ese momento ella estaba sustentada por una fe que podría superar todas las tentaciones. Para Catalina, el anillo estaba siempre visible, aunque era invisible para los demás. Comenzó a relacionarse más con ellos y a servirlos. Dios recompensó su caridad con los pobres a través de varios milagros, a menudo multiplicando víveres en sus manos y haciendo que ella pudiera llevar todo lo necesario a los pobres. Todos sus discursos, acciones y su silencio inducían a los hombres al amor a la virtud, de tal modo que a nadie, de acuerdo al Papa Pío II, que se acercara alguna vez a ella, regresaba sin ser una mejor persona. Santa Catalina era capaz de reconciliar a los peores enemigos, más a través de sus oraciones que de sus palabras. Uno de los mayores logros de Santa Catalina fue su labor de llevar de vuelta el papado a Roma, a partir de su desplazamiento a Francia. Asimismo, se le llegó a conocer como conciliadora. Ella comenzó ayudando a resolver varios conflictos familiares y luego su trabajo se amplió para incluir el establecimiento de la paz en las ciudades de estados italianas. Santa Catalina regresó de esta manera a Siena, donde prosiguió su vida de oración. Ella obtuvo la unión perpetua de su alma con Dios, aunque a veces estuviera obligada a conversar con diferentes personas sobre varios y diversos asuntos, ella siempre estaba ocupada y absorta en Dios. En una visión, Jesús se le presentó con 2 coronas, una de oro y otra de espinas, ofreciéndole elegir con cuál de las 2 se complacería. Ella respondió: yo deseo, oh Señor, vivir aquí siempre conforme a tu pasión y encontrar en el dolor y en el sufrimiento mi reposo y deleite. Luego, tomando ansiosamente la corona de espinas, se la colocó sobre la cabeza. En 1378, cuando Urbano VI fue electo papa, su temperamento hizo que los cardenales se distanciaran y que varios de ellos se retiraran. Luego declararon la elección nula y eligieron a Clemente VII, con quien se retiraron de Italia y residieron en Aviñón. Santa Catalina escribió largas cartas a los cardenales, quienes primero habían reconocido a Urbano y luego eligieron a otro, presionándolos a volver a su pastor legal. Ella también le escribió a Urbano mismo, exhortándolo a sobrellevar con temple y gozo los problemas en que se encontraba y a aplacar el temperamento que le había llevado a tener tantos enemigos. A través del padre Raimundo de Capua, su confesor y posteriormente su biógrafo, el Papa pidió a Santa Catalina regresar a Roma. Él la escuchó y siguió sus instrucciones. Ella también escribió a los reyes de Francia y de Hungría para exhortarlos a renunciar al cisma. Mientras trabajaba afanosamente para extender la obediencia al verdadero Papa, la salud de Santa Catalina comenzó a deteriorarse y falleció de un ataque súbito a los 33 años en Roma. Los habitantes de Siena deseaban conservar su cabeza. Hubo un milagro que se comentó en el cual tuvieron un éxito parcial. Sabiendo que ellos no podían llevar a escondidas todo su cuerpo fuera de Roma, decidieron llevar solo su cabeza, la cual colocaron en un bolso. Pero cuando fueron detenidos por los guardias romanos, oraron para que Santa Catalina los ayudara. Cuando los guardias abrieron el bolso, parecía que ya no contenía su cabeza, sino que todo el bolso estaba lleno de pétalos de rosa. Una vez que regresaron a Siena, volvieron a abrir el bolso y su cabeza estaba visible nuevamente. Debido a este relato, Santa Catalina a menudo es observada sosteniendo una rosa.
La cabeza, incorruptible, y el dedo pulgar fueron sepultados en la Basílica de Santo Domingo, donde se conservan en la actualidad. El cuerpo de Santa Catalina está enterrado en la Basílica de Santa María Sopra Minerva en Roma, que se encuentra cerca del Panteón. La parroquia en Bogotá está en la calle 69A, número 8908, y tiene unos vitrales por todos lados, que desde adentro deben causar un efecto espectacular, como para ir a detallarlos personalmente. Si quieren ver más iglesias con estas características, no dejen de ver el tercer vistazo especial. El 30 cerramos mes con San Pío V, nombre que tomó por su pontificado en 1565 y puso de manifiesto que estaba decidido a aplicar no solo la letra, sino también el espíritu del Concilio de Trento. En 1568 se publicó el Nuevo Breviario, en el cual se omitían las fiestas y extravagantes leyendas de algunos santos y se daban las lecciones de la Sagrada Escritura su verdadero lugar. Además, se terminó el catecismo que el Concilio de Trento había mandado a redactar y el pontífice mandó a traducirlo en diferentes lenguas. El éxito de este papa se debió en gran parte a la veneración que el pueblo le profesaba por su santidad. Su oración era fervorosa y frecuentemente visitaba los hospitales y asistía personalmente a los enfermos. Sin embargo, durante su pontificado, el Papa tuvo que enfrentar dos grandes amenazas, la difusión del protestantismo y las invasiones de los turcos, frente a lo cual trabajó incansablemente. En 1572, el Papa sufrió el violento ataque de una dolorosa enfermedad que le produjo la muerte el 1 de mayo del mismo año, a los 68 años. Muchas gracias, no olviden dejar su like, comentar y compartir, para que más personas conozcan las parroquias que tenemos la dicha de tener en Bogotá. Dios los bendiga.